Entonces iniciamos con el tema de activos intangibles e inversiones amortizables. Es importante aquí a manera de sugerencia o de consejo chequear el instructivo del formulario 110 que nos da ciertos tipos de pautas para poder, en caso que se lleguen a presentar cierto tipo de inquietudes frente a qué debemos incluir en cada uno de los renglones. Por tema de tiempo no nos vamos a detener leyendo, esto lo pueden revisar ustedes en la página de la DIAN, el detalle o el instructivo de lo que se debe incluir renglón a renglón en el formulario 110. Igualmente está dispuesto dentro del formulario el renglón 43, otros activos, donde el instructivo pues, nos da unas pautas de lo que debemos incluir y lo que debemos de tener en cuenta en el momento de la elaboración de nuestro formulario 110. Bien, empezamos con activos intangibles. Los activos intangibles tienen una particularidad y es que existen unas clasificaciones de acuerdo al año en que se originó. Los originados hasta el año 2016 tienen las siguientes características y es que el valor de las patentes, invenciones como marcas, goodwill, derechos de autor, el costo de eso se estimaba de acuerdo con la adquisición de los mismos y era amortizables durante un periodo que no podía ser superior a los que no podía ser inferior, perdón, a los 5 años. Adicionalmente, la amortización se determinaba por línea recta y también se podía utilizar otros mecanismos como reducción de saldos o cualquier otro valor técnico que fuera aceptada por la norma contable y también por las normas tributarias. De igual forma, también existían unas normas especiales para los créditos mercantiles, que eso los clasificaban, los que eran adquiridos hasta el 2012 y los que eran adquiridos entre el 2013 y el 2016. Con respecto a los que eran adquiridos hasta el 2012, el costo fiscal de esos activos intangibles correspondían a la diferencia entre el valor pagado y el valor neto en libros de la entidad o de la compra de esos activos. Y la amortización no podía ser inferior a 5 años y tomaba como condición adicional que esos activos estuvieran generando rentas al interior de la organización para poderse tomar como deducción estas amortizaciones. Adicionalmente, también estaban los adquiridos entre los años 2013 y 2016. Estos activos correspondían, el costo fiscal de esos activos se determinaba por la diferencia entre el valor pagado y el valor neto en libros de la entidad o de los activos comprados. Y su amortización se generaba únicamente por estimaciones o determinaciones de deterioro que debían ser demostrados o soportados mediante un estudio técnico, el cual diera lugar al registro o al reconocimiento de este deterioro. Posterior a esto, durante el año, finalizando el año 2016, salió una norma, una reforma tributaria, y entre eso contempló una norma de transición y que consistía en que los saldos pendientes por amortizar a partir del 1 de enero de 2017 se amortizaban durante los siguientes 5 periodos graduables en líneas rectas y en proporciones iguales. Adicionalmente, también estos activos intangibles se clasifican de acuerdo a la operación que los haya originado. En el artículo 74 del Estatuto Tributario establece 5 clasificaciones dependiendo de la operación que dio lugar a esos activos intangibles. Uno de ellos es que se hayan adquirido de manera separada. El segundo es adquiridos como parte de una combinación de negocios. Y tercero, originados en las subvenciones por parte del Estado. Y también encontramos los originados en mejoras de propiedades, objetos de arrendamiento operativo. Esos suelen ser como los más comunes que se suelen encontrar en los estados financieros de las organizaciones. Y finalmente encontramos los formados internamente. Listo. En cuanto a los adquiridos de manera separada, el precio fiscal de estos activos, el artículo 74 del Estatuto Tributario, nos indica que es el precio de adquisición o cualquier otro costo que esté directamente atribuible a la preparación o puesta en marcha.
Ejemplos de ese tipo de activos son como la compra de marcas, lista de clientes, patentes, entre otros. Adicionalmente, encontramos como características de estos activos que se adquieren de manera separada, que son deducibles todas las inversiones que de acuerdo a la técnica contable deban activarse y se miden al costo contable y fiscal. El método de amortización es muy sencillo, es el que establezcan sus políticas contables o lo que indique la norma técnica contable. Sin embargo, pone como condición o un límite y es que no puede ser superior esa amortización en un 20% al costo fiscal por año. El excedente no deducible en el año o periodo gradable generará una diferencia que será deducible en los periodos siguientes al término de la vida útil y no son amortizables ni da derecho a deducción los que se hayan adquiridos con vinculados económicos, ya sea que estén ubicados dentro de una zona franca o que que tengan como residencia fiscal en alguna parte por fuera del territorio nacional. En cuanto a los activos intangibles adquiridos como parte de una combinación de negocio, encontramos que estos se adquieren justamente mediante ese tipo de operaciones mercantiles en las que están enmarcados bajo una combinación de negocios en la que el contribuyente adquiere el control de uno o más de estos negocios. En la compra de acciones o cuotas o partes de interés social no se originan activos intangibles y el valor de adquisición es el costo fiscal. En lo que respecta a las fusiones, ya sea por absorción, escisiones y compras de establecimientos de comercio, se reconoce la plusvalía por la diferencia entre el valor de enajenación y el valor patrimonial neto de los activos identificables. Si entre los activos identificados existen activos intangibles formados, el costo fiscal de estos pues será el atribuido dentro del contrato. Adicionalmente, esos activos adquiridos bajo una combinación de negocios tienen las siguientes características y es que son deducibles las inversiones que se hayan realizado en ese tipo de activos, lo que indique la norma técnica contable que deba activarse y por tanto pues se da el valor como base referente para generar la amortización y la deducción tanto en temas contables como en temas fiscales. Y el método de amortización es el que establezca también cada organización dentro de sus políticas contables, esto enmarcado de acuerdo con la norma contable. Sin embargo, al igual que en la mayoría de estos casos, pone como condición que esa alícuota o que esa deducción dentro del periodo gravable no sea superior en un 20% del valor total del costo fiscal de esta inversión, de este activo sujeto a amortización. En cuanto a la plusvalía, esa se determina, no es susceptible de ser amortizada, no son amortizables los adquiridos entre partes relacionadas o operaciones en el territorio aduanero nacional y usuarios de zonas francas que tengan un tema de vinculación económica. En cuanto a, en la combinación de negocios, debe tener una vida finita, útil finita. Bien, en cuanto a los activos intangibles que son originados en mejoras de propiedades ajenas o bienes objeto de arrendamiento operativo, el costo de esto pues incluye todos los que se hayan originado en ese proceso de mejora y pues ese será como la base en que tendrá que tenerse en cuenta para proceder con su amortización, siempre y cuando pues esto no vaya a ser objeto de compensación por parte del arrendador. Estas inversiones o estos valores o estas inversiones en propiedades, estas mejoras de propiedades ajenas son deducibles de acuerdo a las políticas que la compañía establezca, enmarcadas pues, bajo la técnica contable y se miden al costo contable y fiscal. En este caso también la norma fiscal pone como límite que esta amortización no puede ser superior a un 20%
anual del costo total objeto de amortización. En el caso que tengamos un excedente no deducible en el año o periodo grabable, este puede ser deducido en periodos siguientes al término de la vida útil del activo. Bien. En cuanto a los activos intangibles formados internamente, el costo fiscal de estos activos generados o formados internamente para temas contables debe ser cero. Es decir, en otras palabras, pues estos activos no se reconocen contablemente ni fiscalmente. Ejemplo de estos es la propiedad industrial, literaria, artística, científica, marcas como Goodwill, derechos de autor, entre otros. Bien, en términos generales, estas inversiones tienen las siguientes características y es que los gastos pagados por anticipados, gastos de establecimiento de los gastos realizados de puesta en marcha de operaciones, los llamados gastos preoperativos, que en algún momento los llamábamos de esta forma, gastos de investigación, de desarrollo e innovación, también se incluye aspectos como software y evaluación y exploración de recursos naturales no renovables. Bien, en cuanto a las inversiones, estos encontramos, este tipo encontramos en las siguientes características. En cuanto a los gastos de investigación y desarrollo e innovación, pues los costos son todas las erogaciones asociadas al proyecto, salvo las asociadas con la adquisición de edificios y terrenos, que en este caso pues tienen otra particularidad de la cual ya vimos el día de ayer, son sujetos a depreciación y no de amortización. La deducción inicial, el momento en que finalice el proyecto, sea o no exitoso por el tiempo que se espera obtener rentas, y igual también pues contiene la misma condición y es que no puede ser superior a un 20% la amortización por año. Se encuentran dentro de este concepto los activos desarrollados en la elaboración del software para su uso o venta de derechos de explotación, para desarrollo de software, para venta, el costo será el momento en que se realice la enajenación. Para los gastos de establecimientos o puesta en marcha, encontramos que estos costos, antes del inicio de actividades, costos de preapertura, costos previos de la operación, todo esto serán capitalizados. Y la amortización de estas inversiones, pues será mediante línea recta, también teniendo en cuenta el limitante que esa amortización anual no puede ser superior a un 20% del costo total del activo. Y finalmente tenemos los gastos pagados por anticipado. Dentro de eso, pues son todas las erogaciones que se hayan capitalizado de conformidad con la técnica contable, que pueden ser amortizados en el momento en que se haga el disfrute de ese servicio que se ha pagado de manera anticipada o en el momento en que se hayan causado los costos o gastos por los cuales se llegó a dar este tipo de erogaciones. Bien, en cuanto a la evaluación y exploración de recursos naturales no renovables, el costo asociado a este tipo de inversiones básicamente corresponderá a los siguientes rubros. Aquí tenemos de manera resumida y uno de ellos puede ser la adquisición de los derechos de la explotación otorgados en la mayoría de los casos por alguna autoridad competente del Estado, estudios sísmicos, topográficos, geológicos, geoquímicos, geofísicos, siempre que estén pues vinculados a la exploración, hallazgo de un recurso natural no renovable. Otras actividades paralelas como pueden ser perforaciones, exploraciones, tomas de muestra, actividades relacionadas con la evaluación de la viabilidad comercial de la extracción del objeto recurso natural del cual se está haciendo la actividad. Adicionalmente, también pueden ser capitalizables todos los costos y gastos laborales, depreciaciones de los activos que estén involucrados en estos proyectos, según el caso considerado de las limitaciones establecidas en ese estatuto.
Otros costos y gastos y adquisiciones necesarias en esa etapa de evaluación y exploración de recursos naturales no renovables que sean susceptibles de ser capitalizados de conformidad con la técnica contable. Bien. En cuanto a la cesación de la capitalización, eh, digamos que el límite o uno se cesará o se terminará de causar, de imputar todos esos gastos o costos de exploración en el momento en que se determine que el activo ya está disponible para ser explotado. En ese momento, pues se cesarán todas las capitalizaciones imputadas directamente a este tipo de inversiones. En cuanto a la capitalización de los terrenos, pues estos solamente serán capitalizables y amortizables únicamente cuando exista la obligación de revertirlos a la nación. Y no se capitalizarán los costos y gastos aplicables a los desembolsos incurridos antes de obtener los derechos económicos de la exploración. Es decir, mientras no exista la licencia como tal en firme, no se pueden imputar, no se pueden capitalizar ese tipo de costos que estén previamente asociados a ese tipo de inversiones. Y en cuanto a la enajenación de los activos, el costo de esos activos en el momento de su enajenación será el determinado de conformidad con las normas fiscales, disminuyendo de los mismos pues las amortizaciones que se hayan tomado en periodos fiscales anteriores. Listo. Estas inversiones tienen otras características que se deben de tener en cuenta y es que existe un régimen de transición que está establecido en el artículo 290 del Estatuto Tributario. Adicionalmente, las amortizaciones de esos activos no puede ser inferior, como ya lo hemos mencionado, a 5 años, salvo que se demuestre por la naturaleza del proyecto, de la inversión que se haya realizado, que la duración tenga que ser inferior a este plazo establecido. Y la amortización en todos estos casos pues se realizará en línea recta, en iguales proporciones o al finalizar el negocio o actividad que se amortice pues en su totalidad. Bien, en cuanto al formato 2516, pues se debe incluir el valor neto de los pagos efectuados por anticipados, tales como seguros, arrendamientos, publicidad, entre otros, esto en lo correspondiente a gastos pagados por anticipado. Este es nuestro formato 2516, nos vamos a detener en este aspecto, esto es lo que vamos a encontrar. Y acá pues vamos a incluir todos los bienes inmateriales identificados de carácter no monetario sin sustancia física que se representan derechos o privilegios sobre los cuales la empresa tiene control y que no han sido determinados y que han sido determinados de acuerdo con la técnica contable, ya sea la NIC 38 o la sección 18 de NIC para pymes. Y se debe registrar según corresponda el valor de la plusvalía o el goodwill, así como el valor de las amortizaciones y las estimaciones acumuladas por deterioro. Bien, pasamos. Este es nuestro formato 2516, en la cual pues es toda la parte correspondiente a los activos internos.